Entonces, simplemente para arrancar y para, obviamente, agradecerle a Fernando que se sumara, en nombre de todos ustedes también, a lo mejor lo que le podemos preguntar a Fernando para arrancar es cómo ves al sector de TI, no como sector económico, quizás como el mundo de las tecnologías hoy, ¿no? Que no está muy claro hasta dónde llega, que abarca, que ya no es solo un mundo de ingenieros, ¿no? Y a lo mejor eso tiene bastante explicación de lo que vamos a estar charlando hoy. O sea que, Fernando, bienvenido, y si quieres arrancar por ahí, buenísimo. Bueno, gracias Gabriel, gracias por un poco la invitación. Interesante contar que bueno, el otro día Víctor Villar tuiteó recogiendo, no, Víctor Villar no, perdón, Gonzalo Baraya tuiteó recogiendo un artículo de Slashdot diciendo que C era el lenguaje de programación más difundido en el mundo. Slashdot es una página muy de nerds que algunos seguimos, o sea, no tiene una gran visibilidad ni tiene muchos adeptos. Gonzalo es uno de los adeptos de acá de Uruguay, de Slashdot. Yo la leo muy de vez en cuando. Y bueno, yo le contesté un poco en serio, un poco en broma, que siendo C el lenguaje más popular, puedo volver a programar en cualquier momento, porque en definitiva, buena parte de mi vida yo fui programador del lenguaje C, aparte de enseñar programación y varias vueltas más. Y ahí se sumó Víctor Villar, con quien trabajamos juntos mucho tiempo, también en programación de bajo nivel. Y bueno, y ahí salió un hilo de tweets, medio en serio, medio en broma, y de ahí vino la invitación por parte de Gabriel a tener esta charla. Entonces, yo creo que el panorama de las tecnologías de la información ha cambiado mucho. Es decir, yo trabajo en esto, yo soy bastante veterano, yo trabajo en esto desde los años 80 y ha cambiado realmente mucho, sobre todo porque se ha extendido notoriamente. O sea, a Jodal le gusta decir que el software ha conquistado el mundo, que el software está conquistando el mundo, que está invadiendo el mundo. Y eso es absolutamente cierto porque hoy encontramos software en un montón de ambientes que antes no encontrábamos, y lo encontramos además que se ha vuelto difícil hablar de las tecnologías de la información, porque son muchas, porque son ámbitos muy diferentes, porque es totalmente distinto hacer software para controlar cuándo se prende el motor a gasolina del Prius y cuándo se apaga y pasa a funcionar con batería. Es decir, ese software es totalmente diferente. El software que controla un airbag y que tiene un acelerómetro que detecta un cierto nivel de aceleración y abre el airbag, es totalmente diferente del software que eventualmente puede estar conectándose vía Bluetooth con otro dispositivo para traquear el coronavirus. Tema que el coronavirus no, para traquear quién ha estado en contacto con quién o qué dispositivo ha estado en contacto con qué dispositivo, para ser más específico. Entonces son software de naturaleza muy diferente y se ha extendido notoriamente. Buena parte de ese software está dedicado, y eso está muy bien, eso es parte podríamos decir, del éxito de la extensión, a dialogar no con una computadora, sino a dialogar con los usuarios. Entonces hay todo un segmento de software que es absolutamente, cuando es exitoso, centrado en el usuario. Entonces, todo lo que podríamos decir que es software centrado en el usuario, todo lo que tiene que ver con las apps, todo lo que tiene que ver con esto que estamos usando ahora, necesita un diseño totalmente diferente que el software que tiene que ver con comunicar una computadora con la otra o con manejar un sensor. Es totalmente distinto. En uno de los casos, los tiempos de respuesta son súper importantes y aprovechar al máximo las características de la electrónica es muy importante, y en el otro es muy importante ser amigable, ser user-friendly, brindarle al usuario una experiencia interesante, una experiencia que sea distintiva de otras, y en definitiva son mundos que divergen bastante.
También cambiaron mucho o se generaron muchas subdivisiones en cuanto al tema de la profesión. En los años 80 el software era de mucho menos calidad de lo que es ahora. No es que no se testeara, se testeaba, pero se testeaba de una manera muy distinta. En general, el que testeaba era el mismo que construía la aplicación o construía el software. Poco a poco el ámbito de test se fue separando, se fue profesionalizando, y hoy yo diría que un equipo relativamente grande que trabaja para el mercado tiene separada la función de desarrollo de la función de testing, por un tema de tener una visión externa y porque es mucho más eficiente tener gente de testing específicamente formada para testing, con técnicas específicas, con herramientas específicas que saben testear mejor que programar, y tener gente dedicada a programar, tener gente dedicada a la arquitectura, ¿no? Es decir, tener especialidades dentro del mundo del software. Creo que el testing es la más digamos, sencilla de percibir, y que la otra, que no es tan sencilla de percibir, es la que hablaba antes, que todo el tema de la interfase con el usuario, que es el análisis de cómo podemos hacer una aplicación que sea más fácil de usar, que sea más atractiva para el uso, y ahí vienen todos temas de tener aplicaciones más ergonómicas, de conocer mejor las pautas de comportamiento de los humanos. Es decir, ahí nos estamos metiendo en ámbitos que de repente no son específicos del software, pero que van a estar alimentando y van a estar generando una serie de requerimientos que van más allá de la performance pura y dura que puede tener el software trabajando sobre una computadora, sobre un equipo. Entonces, a lo largo de estos, podríamos decir, 40 años, el uso del software se extendió, se crearon subdivisiones y subáreas que van desde lo que está muy cercano al hardware a lo que está muy cercano a la gente, y aparecieron ámbitos nuevos como el ámbito de testing, y en los últimos años, con el éxito de 3 o 4 algoritmos que tienen que ver con el análisis de grandes volúmenes de datos, está apareciendo una nueva dimensión que es la de la ciencia de datos, que también implica nuevas herramientas, nuevos lenguajes, ¿no? Entonces, en general, el software, cada vez que aparece un problema nuevo o se empieza a diferenciar un ámbito específico, crea herramientas específicas. Entonces, una de las cosas principales a tener en cuenta en el software es que no hay una herramienta única. En broma, nos tomábamos en broma ese artículo de Slashdot, diciendo, bueno, C es el lenguaje más difundido, programemos en C. Bueno, eso es absolutamente un disparate. Si en C se programan los sistemas operativos, si se programa cierta clase de aplicaciones. Hoy lo que podemos decir, y ya desde hace muchísimos años, es que para cada sabor, para cada subsector, tenemos una herramienta específica, una herramienta que tener una amplia capacidad en esa herramienta nos puede estar dando un elemento distintivo. De vuelta, tenemos siempre la atención, y esto pasa, es buena parte de la reflexión en las universidades, la atención de hasta qué punto enseñamos cosas específicas y hasta qué punto tenemos que enseñar grandes conceptos. ¿Tenemos que enseñar a diseñar algoritmos o tenemos que enseñar que alguien sea muy bueno específicamente en tal lenguaje? Y bueno, y tenemos que hacer un poco las dos cosas. Tenemos que gestionar esa tensión, porque si enseñamos algo con mucho foco, con mucha visión de túnel hacia un cierto lenguaje, la persona que está aprendiendo eso no va a poder cambiarse de subárea, y de repente esa subárea queda obsoleta en un momento dado y no tiene más sentido, y va a perder competitividad en el mercado laboral. Si por otro lado nos vamos a una formación muy genérica, con mucha insistencia en los temas de la lógica y los temas de los algoritmos, y no las herramientas concretas, estamos teniendo un profesional que le va a costar un tiempo, meses, años, llegar a ser realmente útil dentro de su ambiente laboral, y bueno, y la empresa tampoco va a querer probablemente estar pagando esa capacitación específica. Entonces hay que gestionar esa tensión,
Y esa tensión es justamente eso, y está bueno que haya esa tensión, ¿no? Porque en definitiva ahí es donde aparecen nuevas cosas, donde aparecen nuevas ideas. Entonces, para decirlo en dos frases, el software invadió el mundo, se subdividió, se sofisticó, se sofisticó mucho, aparecieron subprofesiones, apareció todo el tema de la administración, apareció todo el tema de la gestión de las bases de datos, yo hoy hablaba del testing, pero aparecieron muchas otras subdivisiones, y hay que verlo de esa manera. Entonces, pensar cómo encaro yo las tecnologías de la información. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué parte de las tecnologías de la información, con qué parte de las tecnologías de la información te vas a estar vinculando, o con qué parte de las tecnologías de la información vas a estar trabajando? Haciendo una reflexión ahora desde el Uruguay, la industria del software en Uruguay también ha cambiado mucho, ha crecido mucho, hay varios modelos de negocios, hay empresas que tienen el modelo de negocios, como Genexus es la más conocida de todas, que es construcción de herramientas y construcción del ecosistema. Hay empresas que son implantadoras de verticales y que lo hacen muy bien, porque lo hacen en el Uruguay, pero también lo hacen en otros lugares. Es decir, que conocen mucho más del cliente y de la herramienta que están implantando, que no son desarrolladores, pero que son implantadores, y hay una buena parte de negocios en esa dimensión. Hay una dimensión de software factory que cada vez es más riesgosa, pero que también sigue siendo atractiva, y hay unas cuantas software factories específicas sobre un área concreta de conocimiento que les está yendo muy bien, que son, llamémosle, software factories boutique, sobre ámbitos muy específicos. Y está el tema digamos, de usar tecnologías de la información para meterse en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, casi todos los marketplaces, en definitiva, usan extensivamente tecnología de la información, pero el tema principal no es la tecnología de información, que la pueden llegar a comprar más allá que tienen equipos, sino la visión de negocios. Entonces, el tema de la visión de negocios aparece recurrentemente de vuelta. Es decir, hay muchas empresas, hoy en los diálogos en Silicon Valley y en muchos lados, medio en serio, medio en broma, se dice que todos somos empresas de tecnología. O sea, en definitiva, las empresas que hacen autos, las empresas que hacen automóviles hoy, el tema es tener el auto que se maneje solo. Entonces son empresas de tecnología que están invirtiendo muchísimo en temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todos son empresas de tecnología. Es cierto, pero una cosa es la tecnología y el desarrollo de la tecnología, y otra cosa es el modelo de negocios. El modelo de negocio va por otro lado, y confundir el negocio con la tecnología es algo que no está bueno, porque en definitiva nos desenfoca, y muchas veces nos pasa que nos enamoramos de la tecnología y nos olvidamos del negocio. Y viceversa, nos enamoramos del negocio y tratamos de montarlo con una tecnología que no sirve. Entonces, bueno, no muy ordenado este panorama impresionista, podríamos decir así, es lo que yo quería un poco conversar para abrir el diálogo. Buenísimo, Fernando. Vos, además, por el rol de la ANI específicamente, pero también por un tema de interés personal tuyo, has estado muy cerca de temas de innovación, digamos, ¿no? Y la tecnología actual, digamos, obviamente es un gran motor, digamos, de esa innovación. Ahí te quería hacer, digamos, dos preguntas. Una es, ¿cómo vemos las capacidades, digamos, en Uruguay realmente para innovar? ¿Y qué diagnóstico haces de las innovaciones que se han creado y de los emprendimientos que han surgido en los últimos años? Yo creo que han surgido algunas olas de emprendimientos interesantes. En el año 2018, 2019, no me acuerdo exactamente, se hizo un estudio muy profundo que está publicado en la página de documentos de interés, que fue sumar todo el dinero que se había invertido en Capital Semilla
en esos $25.000, en una época eran 20.000 que se le daba a las nuevas empresas, y todo el dinero que las empresas que se habían creado y habían seguido funcionando y seguían funcionando hasta ese momento, habían pagado por concepto de impuestos y por concepto de seguridad social. Si sumábamos los números, había vuelto a entrar al Estado 19 veces, o sea, $19 por cada dólar. Por cada dólar invertido se habían recuperado, o sea, había sido un negocio redondo. Es decir, si eso hubiera sido un fondo que hubiera invertido $1 millón, ya había recuperado, que no se llegó a esa cifra, había recuperado 19 veces. Si hacemos un zoom un poco más fino, en esos 19 teníamos 3 o 4 outliers. Outliers, o sea, empresas que habían sido sumamente exitosas, mucho más exitosas que la media. Si sacábamos los 2 o 3 outliers, el retorno de la inversión era un por 3. O sea, seguía siendo un retorno de la inversión importante. Entonces, ahí se mezclaba todo, no era específicamente de software, pero en particular, de las 3 empresas más exitosas, una de las empresas era software puro y duro, otra empresa utilizaba muchísimo software y la tercera empresa no tenía nada que ver con tecnología. Entonces, pero había una relación muy directa con la tecnología. Entonces, yo creo que hubo generaciones, hubo la generación que creó GeneXus y que creó algunas otras aplicaciones importantes y que logró insertarse en el mercado global, y ahí pongo también a CCC, empresa que yo integré y que, bueno, finalmente fue adquirida por Integer, que es un grupo global y que hoy ocupa más o menos a 350 personas. Como se dedica totalmente a la exportación, en Uruguay es prácticamente desconocida. Después hubo una siguiente generación de empresas que armaron sistemas de información arriba de eso, y para elegir una, elijo Bantotal, ¿no? Es decir, Bantotal, que hace sistemas bancarios y que los ha vendido en la región y también fuera de la región, también fue otra oleada de esas. Después vino un periodo en el que encontramos muchas empresas implantadoras muy exitosas que se asociaron con grandes productores y que implantaron soluciones en Uruguay y que también implantaron soluciones en la región. Cuando digo la región, que tienen filiales en Brasil, tienen filiales en México, tienen filiales en Chile, tienen filiales en varios lugares. Y últimamente están surgiendo empresas que se han dedicado a mercados muy específicos y que han tenido, porque hay que tener suerte también en esto, han tenido éxito en sus apuestas. Es decir, por ejemplo, Trio Labs es una empresa que se dedica desde hace bastante tiempo a aplicaciones en inteligencia artificial y que cuando el campo de la inteligencia artificial explotó, estaba preparada. Y prácticamente fue, creo que, la única empresa que estaba preparada en el momento que el campo explotó. Entonces también tuvo un crecimiento muy importante. Entonces, yo te diría que hay como muchas variedades, que está el tema del tamaño del mercado, que juega en contra, que está el tema de la deslocalización, que juega a favor, es decir, es fácil vender software en el exterior. Creo que hay algunas cosas que juegan en contra y que hacen las cosas más difíciles. Una de esas es la falta de diversidad. En Uruguay somos todos parecidos, y culturalmente. Más allá que, si nos ponemos finos, por supuesto que no, y hay diferentes tendencias, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, somos todos muy parecidos. Entonces, cuando alguien va a hacer una aplicación para un mercado con muchísima más diversidad, y cuando digo diversidad, dense una vuelta, ahora no se puede, pero dense una vuelta caminando por Nueva York, o dense una vuelta caminando por Londres o por Berlín, de 10 cuadras, bueno, eso es diversidad, ¿no? Dense una vuelta caminando acá por la Rambla, esas mismas 10 cuadras, y van a ver que somos todos parecidos. Entonces ahí tenemos una debilidad de ser capaces de realmente hacer software para el mundo, de ese software que tiene que ver con la experiencia del usuario, porque tenemos usuarios que son todos muy parecidos. Ahí tenemos un tema.
tenemos otro tema que es encontrarnos con problemas. Acá el gran punto para armar una empresa exitosa es encontrar un problema y que ese programa le resulte interesante o resulte un problema global y que haya mucha gente que tiene el mismo problema. Hay un artículo de Paul Graham, no sé si lo tienen a Paul. Paul es el fundador de una aceleradora que se llama Y Combinator, que debe ser la aceleradora más importante del mundo. Es un tipo de Silicon Valley, es un tipo que ha estado en la fundación de Airbnb y de muchas otras empresas, de Dropbox, etcétera, etcétera. Paul tiene un artículo hace relativamente poco tiempo que se llama El coleccionista de boletos de ómnibus. Entonces, la tesis de Paul es, vos tenés que ser obsesivo y tener un hobby o un interés y dedicarte obsesivamente. Entonces, para ser exitoso, para tener una empresa exitosa, podría ser bueno que fueras un obsesivo y coleccionaras boletos de ómnibus. Claro, coleccionar boletos de ómnibus no es un negocio que le interese a nadie, entonces no te va a ir bien. Pero si no tenés ese nivel de obsesión para resolver esa clase de problemas, tampoco va a ser demasiado fácil. Es decir, las empresas exitosas, por supuesto, tienen gente muy talentosa, se encuentran con un problema que se vuelve global y tienen esa capacidad de ser obsesivas. Tienen esa capacidad de realmente dedicar y dedicar y dedicar. Entonces, hay que tener toda esa mezcla. Entonces, tenemos problemas tenemos falta de diversidad. No tenemos demasiado acceso a problemas globales, hasta por tamaño de nuestro mercado. Entonces, engancharnos en cadenas de valor globales es un camino. Hace muchísimos años, en el año 99, yo escribí un artículo que se llamaba La globalización y el palo enjabonado, que fue un poco el modelo que llevamos adelante varias empresas en esa época, en las cuales lo que veíamos era que salir desde Uruguay al mundo era extremadamente difícil, entre otras cosas porque teníamos pocas formas de medir nuestra propia calidad y porque nadie creía en nuestros mercados, y que el camino era encontrar a alguien de las cadenas globales en las cuales nos pudiéramos enganchar. Ese fue el modelo de CCC, ese fue el modelo de Genexus al principio, que tenía una relación bastante fuerte con IBM. Ese fue el modelo de varias de las empresas. El mundo cambió, por suerte. En ese sentido cambió para bien. Hoy no es absolutamente imprescindible tener un socio global poderoso que te apalanque. Podés llegar a crecer por tus propios... Es más fácil crecer. Pero sigue siendo desigual el terreno. Es decir, no es lo mismo estar acá que estar en Silicon Valley. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y montar un Silicon Valley acá no se puede, nunca nadie logró montar un Silicon Valley en otro lugar que no fuera el Silicon Valley, porque esas cosas no se montan, sino que nacen. Entonces, yo creo que la industria está bien posicionada, que tiene estos temas fundamentalmente de la diversidad, tiene problemas de roles, o sea, tenemos de repente gente demasiado bien formada que está haciendo cosas que no corresponden y poco lugar para el nivel de entrada. Y bueno, y tenemos el gran problema de falta de gente. Tenemos el gran problema de falta de gente, y ese problema de falta de gente tenemos varias iniciativas que están tratando de resolverlo. Tenemos BIC, la iniciativa de la CUT, y tenemos Jóvenes a Programar, una iniciativa de Ceibal. Tenemos algunas iniciativas privadas que están también trabajando en esa dirección. Tenemos algunos programas que tratan de atraer técnicos capaces al Uruguay, pero seguimos teniendo esas dificultades. Bueno, y ahora en esta coyuntura particular, traer gente del exterior al Uruguay es mucho más complicado. Y bueno, las soluciones de crecer orgánicamente, a mi juicio, están demasiado acotadas. Yo creo que sería necesaria una política muy agresiva de traer gente del exterior al Uruguay, porque el crecimiento orgánico no alcanza. Si tenemos más capacidad de hacer negocios que el crecimiento orgánico. Entonces yo la veo más o menos por ese lado. Buenísimo. Hay una cosa que en particular, digamos, me interesa por
por mi ejercicio profesional vinculado al sector, pero también por mi vínculo fuerte con Facultad de Ciencias Económicas, que es que tenemos, digamos, un país donde el grueso, digamos, de los estudiantes de secundaria, cuando se vuelcan a la universidad, terminan en una facultad de Ciencias Económicas o terminan en una facultad de Derecho, que son todavía profesiones, digamos, muy tradicionales y que a su vez, digamos, en sus carreras se han transformado poco, digamos, ¿no? Es decir, hago ahí autocrítica de que nuestras carreras de ciencias económicas también se han transformado poco, ¿no? Y sin embargo, uno termina después encontrando a profesionales, a lo mejor de carreras tradicionales, vinculados al sector, ¿no? Con transformaciones como la que vos decías, ¿no? De jóvenes a programar, que hacen que a lo mejor un estudiante de ciencias económicas termine trabajando en sectores de consultoría o en testing o en cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo ves esas transformaciones en los sistemas educativos para abrir un poco ese espectro de disciplinas y cruce de disciplinas, ¿no? Pero ahí tenemos siempre el problema de que la ve de adentro y que la ve de afuera. Lo que vos dijiste es bastante crítico con respecto a la Facultad de Ciencias Económicas. Yo te digo, viendo la Facultad de Ciencias Económicas desde afuera, yo la veo desde afuera, y no es por decir un halago. Todos los que me conocen saben que a mí me cuesta bastante decir halagos, pero yo creo que en este momento la Facultad de Ciencias Económicas es probablemente la facultad que entiende mejor las nuevas dinámicas y que se ha autotransformado de la mejor manera, ¿no? Una señal es el posgrado conjunto con la Facultad de Ingeniería, que empezó con ese posgrado en sistemas. También el trabajar en base a crédito. Entonces, yo creo que Ciencias Económicas es de los lugares que más ha entendido los cambios necesarios, que por supuesto sigue habiendo necesidad de profundizar esos cambios, etcétera, etcétera. Entonces yo en ese lado, yo soy muy crítico con muchas de las facultades y con la que soy menos crítico justamente con Ciencias Económicas. Yo creo que el tema de la tecnología se ha extendido. Entonces, ¿se acuerdan? Había una época que la gente iba a unos lugares horribles a aprender unas cosas horribles que se llamaba operador PC, ¿no? Y que realmente era... Porque claro, la tecnología era complicadísima, ¿no? Entonces, hoy a nadie se le ocurre ir a hacer un curso de operador smartphone. No tiene sentido. Eso se aprende de otra manera, se aprende haciendo. Entonces, ese aprender haciendo en muchos ámbitos funciona, y tener una disciplina básica es importante. Y entonces encontramos muchos estudiantes que van a trabajar en el área de testing, porque el área de testing tiene barreras muy bajas en la entrada, es relativamente fácil empezar a testear. Con pocos cursos o con muy poco tiempo, uno se vuelve un testeador razonable, y ahí tienen una línea de entrada al mundo de la tecnología que puede ser muy, muy razonable. Es un poco más complicado la parte de programar, ¿no? Ahora, el tema de la formación en ciencias y la formación en matemáticas, lo que se llama STEM, es un tema mundial, no es un tema exclusivamente uruguayo, pero que en Uruguay está exacerbado. Es decir, tenemos muy malos resultados en eso, y ahí tenemos grandes problemas que vienen de primaria y de secundaria. Realmente tenemos grandes problemas que vienen de primaria y secundaria, y que eso implica también que a la entrada de la universidad hay importantes deserciones, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que ¿qué cambios hay que hacer a nivel de la enseñanza media fundamentalmente para lograr una alfabetización mayor en tecnologías y un interés mayor y un acercarse? Es una pregunta tremendamente difícil, que mucha gente vinculada a la educación ha estado tratando de resolver. Desde Ceibal se hicieron muchísimas acciones en ese sentido,
Y bueno, yo te diría que se está trabajando, hay algunos resultados. Es decir, los resultados de Ceibal en la plataforma adaptativa de matemáticas y la última plataforma que se llama, no me sale el nombre, Magitic o algo por el estilo, Matific, son alentadores, pero no se ha resuelto el problema ni nada que se le parezca. Sí, ahí ya estaba justamente Alejandra, antes que vos lo mencionaras, planteando si los problemas de reclutamiento para estas disciplinas a lo mejor comenzaban antes, en primaria, en secundaria, si Sí. llegamos a tiempo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también, digamos, de aquello de orientación vocacional, ¿no? Qué difícil es que logren, digamos, enfocarse rápidamente en una carrera de grado en ciencia y tecnología cuando eso no está incentivado, digamos, en la enseñanza de primaria y secundaria, ¿no? Y lo que pasa es que en secundaria, realmente, si vos mirás todavía los programas de matemáticas, los programas, yo desde la ingeniería, los programas de física y todo eso, son un embole. O sea, vamos, a uno le gustaba porque, yo qué sé, porque éramos medio raros, ¿viste? Realmente te tenía que gustar, tenía que haber una cosa, porque están muy desvinculados del mundo concreto. Y de Yo los problemas, ¿no? Lo de solucionar problemas que claro, vos decías antes también. de los problemas. Yo algunos años yo siempre estuve vinculado a Ceibal, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. En alguna época que estuve vinculado con mucha intensidad, estaba muy cerca de todo eso y los cambios en los programas de secundaria llevan muchísimo tiempo y son muy resistidos. Entonces ahí tenemos un problema realmente muy grande, muy, muy grande. Después hay otra discusión planteada. De los comentarios Sí, acá, yo comparto los comentarios, también comparto que la situación es mucho más dramática si se analiza por género. Creo que hay algunas iniciativas, todas las iniciativas de Girls in Tech son importantes. Jóvenes a Programar tuvo un año, que fue en el 2019, que se abrió exclusivamente para mujeres. Ahora se volvió a abrir en términos generales, pero son todos temas que hay que encararlos, que no es nada fácil y que hay que ir sumando iniciativas y que se va a ir armando, pero se necesita una inversión fundamental. Yo creo, Dani, en una época no, están vigentes. ANI tiene un programa que es el programa de fomento de las ingenierías, que es un fondo específico para las facultades de ingeniería para mejorar la calidad educativa, en el sentido de la pedagogía, etcétera, etcétera, para tratar de bajar la deserción. Ese es el principal tema. Yo creo que hay que invertir, me disculparán los de otras disciplinas, pero yo creo que hay que invertir en disciplinas que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver en general con el sector productivo en forma diferenciada comparado con otras disciplinas o con otras carreras. Yo sé que esas decisiones son muy difíciles de tomar, todas las decisiones de prioridades son muy difíciles en el mundo en general, son muy difíciles en el Uruguay, y hay que animarse y hay que tener liderazgo para hacerlo. ahí hay otra mención que hace Matías que tiene que ver con esto de la formación, que quizás hay como dos frentes bien distintos, ¿no? El tema de quienes ingresan al mercado laboral saliendo de secundaria o en los primeros años de grado, y digamos de los profesionales más especializados, ¿no? Y Matías hace referencia a cuán dispuestas están las empresas a realmente pagar por lo que valen esos profesionales, digamos, de alto nivel, que es el otro extremo, digamos, del proceso, ¿no? Bueno, la reflexión en ese sentido, lo que yo conozco del mercado, es que las empresas que realmente están siendo exitosas en el mercado global están pagando eso por los profesionales senior en forma razonable y están, digamos, están escuchando las señales del mercado. Pero que después hay una franja. En Uruguay hay una franja, si vos analizás, no tengo los números de la CUTI completos en la cabeza, pero hasta hace poco tiempo en la CUTI había algo así como 300 socios.
o 200 y pico de socios. Eso quiere decir 200 y pico de empresas. Y si vos mirás el sector que ocupa más o menos a unos 12.000 personas, más o menos de ese estilo, te da un promedio de trabajadores por empresa que es relativamente bajo si lo comparás con el resto del mundo. Es decir, en Uruguay tenemos la tendencia a tener empresas muy chiquitas. Tenemos empresas muy chiquitas que encontraron su nicho, que funcionan, que los propietarios funcionan razonablemente, que pagan sueldos medios, que no toman demasiados riesgos. Y bueno, en esas empresas es donde tenemos todos esos topes salariales que tienen problemas para conseguir personal senior. En las empresas que se despegaron, en las empresas que tienen ya mucha más gente, que tienen todos los roles desplegados, ahí hay salarios competitivos a nivel internacional. Después hay otro tema que sobrevuela también en alguna de las cosas que planteabas, que tiene que ver con eso del Estado orientando hacia determinadas áreas. Y hace un tiempo leía a alguien que ahora me va a salir el nombre, porque justo lo tenía por ahí, que era Mariana Mazzucato. Exacto, que ella hablaba de cuánto hay de esfuerzo y de inversión de los gobiernos en la investigación en ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, de cómo hay una base de ese conocimiento de STEM que hay que desarrollarla desde el Estado, digamos. Bueno, Mazzucato tiene una tesis bastante provocadora y bastante controvertida, que está en el medio de la discusión en este momento, y hay enormes diferencias entre los estados. Es decir, lo que invierte el Estado uruguayo históricamente, es decir, esto no es una crítica al Estado uruguayo de hoy, ni al Estado uruguayo de hace 6 meses, ni al Estado uruguayo de hace 20 años. Históricamente, lo que invierte el Estado uruguayo en estos temas es absolutamente insuficiente. En algunos puntos se logró, por lo menos por algún tiempo, aumentar un poquito la inversión, racionalizar también un poquito la inversión, pero sigue siendo insuficiente. Es decir, pero además hay temas estructurales, ¿no? Es decir, hay temas estructurales muy profundos que el año pasado en Montevideo Com yo publiqué un artículo que hablaba de las 5 prioridades para el 2020. Obviamente que todo eso se fue al diablo por el virus, ¿no? Hoy las prioridades son absolutamente otras. Pero entre esas 5 prioridades que yo planteaba para el 2020, una era invertir en ingeniería, otra era tener un fondo de venture capital, y otra muy importante tenía que ver con la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Otra era la innovación abierta, pero había una última que era el tema de la regulación. Creo que es relativamente barato en Uruguay avanzar en temas regulatorios, por ejemplo, en FinTech, ¿no? Es decir, en FinTech tenemos un atraso regulatorio importante. Tenemos algunas regulaciones que son relativamente nuevas, que son del año pasado o del otro año, que no han mirado el contexto internacional. Es decir, la regulación de préstamos de persona a persona, los préstamos peer-to-peer, que salió, yo no me acuerdo, 2018 2019, yo la critiqué muy duramente en una entrevista. Me llamó la gente que la había hecho en el Banco Central, nos sentamos a tomar un café. Mi primera pregunta fue, ¿cómo se compara esto con la regulación inglesa, con la regulación argentina y con la regulación mexicana? La inglesa porque tenía como 10 años anterior, la mexicana y la argentina porque eran las últimas que había en América Latina. Y la respuesta fue, no las comparamos, nosotros no hacemos regulación comparada. Bueno, ¿y de dónde se inspiraron? Bueno, y no sé qué, me terminaron hablando de Basilea III, que no tenían nada que ver con los préstamos de persona a persona, ¿no? Y si uno hace un poco de memoria, los primeros préstamos de persona a persona, no me acuerdo cómo se llamaba la plataforma de Londres, son de principios de los años 2000, yo creo que ya por el 2006, 2007 ya había, o sea, tiene más de 10 años.
Entonces ahí tenemos un atraso importante. Europa, hace ya 2 años creo, tomó la decisión de que las cuentas bancarias son propiedad de la persona y no propiedad del banco. Entonces uno puede dar instrucciones a una app de un tercero de que paguen una cosa con una cuenta bancaria y uno puede dar instrucciones de la manera que se le antoje. Acá no podemos hacer eso. Acá el banco tiene ese derecho. Hubo un juicio, un conflicto muy importante entre Paganza y el Banco Itaú, y el Banco Central terminó fallando a favor del Banco Itaú. En ese momento, eso desde el punto de vista de los abogados fue 2-1. 2 abogados estaban a favor de Itaú, el otro abogado estaba a favor de Paganza. La respuesta que yo recuerdo haber ido al Banco Central con el planteo es, no es un tema de si la ley tiene razón esto o tiene razón el otro, hay que cambiar la ley, hay que ir a la legislación europea. Así como fuimos a la legislación europea de protección de datos personales, bueno, tenemos que ir a la legislación europea, que no es la más liviana del mundo, ni nada que se le parezca, para regular la fintech. O sea, tenemos una regulación de fintech que es más dura que la de Europa. Y así tenemos empresas de fintech que en su momento fueron promovidas y que se terminaron yendo del país, porque no pueden trabajar en Uruguay. Entonces, tenemos temas regulatorios, que esto no es tanto dinero, sino que es empezar a decir, bueno, ¿qué trabas podemos levantar? ¿No? ¿Por qué no podemos elegir una ciudad, yo qué sé, Colonia, Maldonado no porque hay mucho viento, pero Colonia, y decir, bueno, en Colonia se puede hacer delivery usando drones. O en tales barrios de Colonia se puede hacer delivery usando drones, y vamos a liberar la legislación de drones en esa zona y la vamos a mirar. Digo en Maldonado no por el viento, porque el viento es uno de los principales enemigos de los drones. ¿Ha pasado alguna vez de estar manejando un dron y que se levante un viento fuerte y que se te vaya al diablo, el pobre bicho, y se caiga, se reviente y todo? Yo por lo menos rompí uno así. Había una pregunta de Pablo y Viviana que estaban compartiendo usuario por ahí, que había quedado atrasada, que hablaba sobre si la crisis puede beneficiar a algún emprendedor o si al final termina siendo contraproducente. Y te la generalizo, digamos, a una cosa que tiene que ver con esto de las necesidades de algunos cambios regulatorios o de enfoque. ¿Hasta qué punto realmente esta crisis, que varios hemos dicho que generan oportunidades también, y lo nombramos al inicio en la previa, digamos, con Alicia, de ver estos tiempos de crisis siempre como oportunidades o para formarse o para cuestionarse determinadas cosas? Pasa con el teletrabajo. ¿Hasta cuándo esta crisis, digamos, realmente va a dejar, o estimás que puede llegar a dejar algunas enseñanzas de posibilidades de transformación real, ¿no? Hacia la transformación digital? Bueno, yo creo que la crisis lo que puso arriba de la mesa, más que la oportunidad, la enorme diferencia entre las empresas e instituciones que estaban preparadas con las que no estaban preparadas, ¿no? Y que fue un abismo. Es decir, hubo empresas, instituciones que pasaron de un día para el otro. Si acá en Uruguay, ¿no? El 13 de marzo aparecieron los primeros casos y el 16 de marzo estaban remotas. Y no perdieron ni un minuto, no se perdió ni una decisión, ni una reunión, no se perdió absolutamente nada. Y hubo empresas que quedaron absolutamente paralizadas el 16 de marzo, tratando, bueno, una de las grandes características de la diferencia entre las dos fue la existencia del papel. Qué tan importante es el papel, qué tan importante es el viejo expediente, ¿no? Entonces, las que tienen mucha dependencia del papel, ahí tuvieron grandes problemas. Entonces, yo creo que la crisis, más que generar oportunidades, dejó en evidencia oportunidades que no habían sido aprovechadas. Es decir, la tecnología abrió una cantidad de oportunidades. Por ejemplo, no perder demasiado tiempo en trasladarse para una reunión cuando eso se puede resolver en
en una reunión virtual persona a persona, ¿no? Yo creo que esa clase de costumbre de, por ejemplo, si la sede de tu empresa queda en el Parque del Latu y tenés una reunión en el centro a las 5 de la tarde, bueno, creo que va a quedar la buena costumbre de decir, che, y si nos juntamos por Zoom, en vez de ir hasta allá, que tengo que comerme toda la cola y después tengo que volver, yo creo que esa buena costumbre va a quedar. Van a quedar algunas otras buenas costumbres y en muchos lugares va a quedar, caramba, ¿en qué lío nos metimos por no estar preparados? Y el estar preparado tiene que ver con la tecnología, con la infraestructura, con tener los sistemas en la nube, con no tener papeles, con tener firma electrónica dentro de la empresa, etcétera, etcétera, pero tiene muchísimo que ver con la cultura, porque creo que acá hay un tema que es como demarcatorio de aguas. Si nosotros estamos frente a una institución que mira el valor que agrega un empleado, lo mide en la cantidad de horas que ese empleado está sentado en una silla, bueno, esa empresa no está preparada, pero no para la crisis, no está aprovechando el mundo digital. Es decir, no está aprovechando todo lo que la tecnología puede dar. O sea, pero eso es un problema cultural. Eso es un problema de cómo los jefes y gerentes de esa organización tienen realmente las herramientas para aproximarse a ver cuál es el valor agregado que en cada uno de los sectores aparece y se han tomado el trabajo, a veces de medir, a veces de estimar cuál es el valor agregado de cada subsector y de cada persona. Y medir ese valor no en horas que le llevó a hacer el trabajo, sino en los resultados concretos, medir resultados y no cantidad de horas. Entonces, yo creo que un salto bastante claro es que muy buena parte de los empleados de una empresa que realmente está usando bien la tecnología y que implantó esa cultura, es que no se marque más tarjeta. Parece muy elemental, pero sin embargo, hagan un recorrido, piensen en los lugares que han trabajado, que han implantado sistemas, que han visto, y es una decisión bastante disruptiva. No es trivial tampoco prepararse para eliminar el tarjetero. Sí, hablando con colegas, por ejemplo, les ha pasado mucho de que les generaba mucho miedo cómo controlar a sus trabajadores cuando estuvieran teletrabajando, ¿no? Es decir, cómo paso de dejar de mirarle su pantalla a ver qué están haciendo, ¿no? Y muchos pedían software para eso, ¿no? Para mirar la pantalla de lo que estaba haciendo el usuario. Ahí lo que tienen que hacer es aprender a medirlo de otra forma. Si lo tienen que mirar la pantalla del usuario, bueno, ahí estamos fritos. Ahí sí que no entendimos nada. Yo creo que el tema de la cultura es más importante. Hoy la tecnología es un enabler. La tecnología permite un montón de cosas que no estábamos aprovechando. Y esta crisis nos ha permitido ver que las empresas que tenían montados marcos culturales que realmente aprovechaban la tecnología de esa manera, no sufrieron tanto, o sufrieron muy poco. Por supuesto que hay sectores en que no hay más remedio. Si yo estoy en la construcción, bueno, la persona tiene que estar levantando la pared. No se puede levantar la pared en forma remota, es obvio. No tenemos... Pero en muchos sectores hay muchas tareas, muchos roles que, como decía Elisa, o si no la sabemos controlar y controlamos la cantidad de tiempo que se demoran en hacerla, bueno, no vamos a ningún lado. A mí me pasa que en estos días miraba algunos casos de e-commerce y de las dificultades que estaban teniendo, no desde el punto de vista del proceso tradicional de venta online, es decir, no por un tema de la parte online del e-commerce, sino de la parte más física y del relacionamiento con clientes, ¿no? Es decir, empresas que a lo mejor cerraron tiendas y mandaron gente al seguro de desempleo, y lo que no se dieron cuenta es que si aumentaba el e-commerce, aumenta la necesidad logística y aumenta la necesidad de contacto con los clientes para darle seguimiento a sus ventas, ¿no? Si vi en el Twitter tus quejas, ¿te llegó al final? No, todavía estoy esperando casi todo, digamos. Pero que tiene que ver con eso de pensar de que la tecnología lo resuelve, cuando en realidad la tecnología sigue siendo un soporte para agregar valor, y si es agregar valor, generalmente se requieren también humanitos en el medio resolviendo problemas y estando cerca del cliente, ¿no? Ese concepto me parece que es muy importante, estar cerca
de cliente. Estar cerca del cliente a veces es un chatbot, pero a veces es una persona que levanta un teléfono y te pregunta, che, ¿cuál es tu problema realmente? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿No? Que te llamen por teléfono y te digan, ¿cómo te puedo ayudar? Es una buena cosa, realmente, y ayuda en todos los procesos y en todos los ciclos. Yo quería llevarte a un lugar más que tiene que ver con los desafíos éticos que tenemos al enfrentar, digamos, meternos en tecnología, ¿no? En el uso de la información, en la gobernanza de los datos, en todo el tema de los algoritmos y la toma de decisiones, que ahí atrás hay como muchas decisiones éticas, ¿no? Tengo un colega programador que durante muchos años programó y que desde el año pasado se puso a estudiar filosofía en Facultad de Humanidades, y muchos lo miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Es decir, te entró el viejazo, ¿no? Y se le dio por estudiar cosas raras, y en realidad a lo mejor él no lo hizo tan pensado, pero después charlando con otra gente nos empezamos a pensar si muchas decisiones tecnológicas no van a pasar por eso, por pensar el para qué de ciertas cosas y hasta dónde llegar con la tecnología, ¿no? Yo ahí creo, yo he reflexionado bastante sobre ese tema y he conversado con algunos amigos y hay, habemos algunos que peloteamos estas cosas muchas veces. Creo que la tecnología pone arriba de la mesa dilemas éticos que preexistían. Es decir, vamos al ejemplo clásico de esta visión. Yo voy en el auto y en un momento dado si sigo para adelante me agarra un camión, si me voy para un lado voy a pisar a una persona joven y si me voy para el otro lado voy a pisar a una persona más vieja. ¿Qué hago? Me reviento contra el camión, doblo para la derecha, doblo para la izquierda. Bueno, ese dilema existe, lo que pasa es que nadie se lo plantea, o si se lo plantea, escribirá algo sobre el valor de la vida de uno y el valor de la vida de los demás, y quedará oscuro en algún curso de filosofía. Pero otra cosa es cuando estoy haciendo el software, y yo estoy haciendo el software del auto que se maneja solo, y bueno, y ese software es el que va a estar tomando la decisión. Entonces, si yo soy el programador, voy a decir, no, yo no quiero tomar esa decisión, se la voy a preguntar a mi jefe. Y esa pregunta va a escalar, va a escalar, va a escalar, va a escalar, y alguien la va a tener que contestar. Y esa pregunta, pero la pregunta ya estaba. Así, ¿qué vale más? ¿La vida de una persona joven, la vida de una persona más vieja, la propia vida de uno frente a una de esas situaciones límite? Claro, en las situaciones límite la gente no reacciona demasiado en base, algunas veces tiene valores, etcétera, pero también reacciona en base a intuición, en base a... Pero cuando uno tiene que reflejar esas decisiones éticas en un algoritmo, la cosa se complica. El otro tema, o sea, esos son dilemas éticos que tenemos que meter en los algoritmos. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora los algoritmos están en todos lados. O sea, en la medida que el algoritmo se mete en un ámbito que antes era exclusivo resorte de la decisión de un humano, bueno, ahora tenemos que tener la decisión en negro sobre blanco. Tenemos que tener la decisión, tenemos que tener el if. Y vamos para acá o vamos para allá, vamos para la derecha o vamos para la izquierda. ¿A quién pisamos? Eso es una dimensión, que es poner escalas de valores explícitas, que antes estaban implícitas, que estaban en la persona. Ahora van a estar en el algoritmo, y ese algoritmo, alguien tomó la decisión. El otro tema es el tema de la privacidad. Es decir, hasta qué punto yo estoy dispuesto a abrir parte de mi vida personal para lograr una cierta prestación. O sea, eso de vuelta es una decisión personal, pero por supuesto, si hay software que recolecta información sin que vos lo sepas, o aunque vos lo sepas sin que vos tengas demasiado control, como todas las famosas, acepto las condiciones, bueno, eso genera otro ámbito que es otra dimensión diferente.
Yo creo que esa segunda dimensión lo va a terminar resolviendo la gente. Y la sensación que tengo es que hay una cierta desacople entre la preocupación de la gente que está más informada de la reacción real de la gente en última instancia. Es decir, hay muchos sectores que están preocupados por las políticas de Facebook, por todo, pero lo que se está publicando en Facebook, lo que se está publicando en Instagram, lo que la gente está publicando realmente, lo que la gente está comunicando sobre su propia vida, es real. Y no hay movimientos, o hay pocos movimientos, de aumentar la privacidad más allá de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, de repente tengo la sensación de que se van a generar toda una capa legal, pero que después en la práctica esa capa legal que te va a permitir protegerte de tal o tal situación, los que la van a usar en realidad van a ser relativamente pocos. Pero eso es sensación, no tengo datos, obviamente. No soy de los que esté más preocupado por esos temas ni dedique mucho tiempo a esos temas. Más bien soy un observador de los diálogos y de lo que está pasando. Y Sí, creo que hay quizás, gente muy preocupada que está diciendo cosas muy valiosas, pero creo que la gente está votando con los pies, digamos. Está haciendo lo que está haciendo. y quizás tiene que ver con lo que volvíamos desde el inicio de la charla, el tema de formación, ¿no? Es decir, no solo desarrollar habilidades digitales, sino que esas habilidades digitales tienen que incluir el entender determinados funcionamientos tecnológicos para saber a qué estás expuesto y qué significa aceptar ciertos términos y condiciones, ¿no? Es decir, hasta qué punto realmente se puede borrar algo que publicaste o una foto que publicaste en la web, ¿no? Ahí Tamara tira cuáles consideran que son los saberes útiles más allá de los saberes técnicos para los profesionales de las TICs en el contexto de la Revolución 4.0 y quizás junto a esas habilidades ciudadanas digitales que nombraba yo y que recoge ahí también Ale, podés ir pensando en redondear esta charla por más o menos en el tiempo que estamos. Redondeo por ahí. Yo creo que una habilidad muy útil y que es el tema de comunicar. Y el tema de comunicar es difícil de aprender, el tema de hacer una buena presentación tiene de, si hay algún curso relativamente corto y todo eso, pero creo que saber comunicar es importante y que hay que invertir tiempo, ¿no? Es decir, todos los grandes comunicadores, todos los presentadores estrellas, la gente que realmente uno escucha una conferencia y dice, caramba, qué bien que habla esta persona, bueno, es toda gente que ensaya, que prepara, que da su charla frente a un grupo de conocidos que los critican o la critican fuertemente y que cambia y que corrige. O sea, que invierte tiempo en mejorar sus habilidades de comunicación. Entonces creo que hay que invertir tiempo en mejorar las habilidades de comunicación y que esto vale para todos los profesionales de las TICs. Un segundo aspecto que creo que vale la pena para los profesionales de las TICs, difícil de hacer en este momento, es agarrar un avión y darse una vuelta por otro lado, cualquiera, sin un lado grande, ¿no? Ir a San Francisco, ir a Nueva York, ir a Berlín, ir a Londres, pasar un tiempo y no, por supuesto, no ir al restaurante italiano de Berlín, ¿no? Vamos, sino que ir y comerse la salchicha en la calle y comer en un track food en Nueva York y darse una vuelta por el barrio chino de San Francisco y si podés ir a Shanghai o ir a Bangalore y meterte en eso, porque obviamente se puede viajar sin viajar, ¿no? Se puede viajar e ir al McDonald's, no, la idea no es ir al McDonald's. Creo que eso, yo eso a toda la gente joven les recomiendo que invierta tiempo en darse una vuelta por ahí, en empaparse de diversidad, en sacarse de la cabeza
muchas cosas que nosotros hacemos acá y que las hacemos acá así porque siempre las hicimos así, porque en Uruguay funcionan así, que en el resto del mundo no funcionan así. Y eso creo que también vale la pena. Y creo que el tercer aspecto es cuando uno está haciendo un trabajo en el tema de TICs, es reflexionar un poquito, probablemente con el equipo, probablemente con el jefe, probablemente, pero dedicarle un tiempito de reflexión al tema de qué valor estamos agregando con el trabajo que estamos haciendo. Si estamos programando, estamos haciendo un algoritmo, estamos testeando, ¿no? Digamos, estamos testeando, para ni siquiera meternos en programar, estamos testeando. Bueno, ¿qué valor estamos agregando? Y si estamos bajando la probabilidad de que un usuario se enfrente con una situación anómala. Entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Porque, por supuesto, yo puedo estar testeando un sitio web de e-commerce para que por fin a Gabriel le puedan entregar sus cosas, o puedo estar testeando el algoritmo del airbag con el sensor del acelerómetro que me va a abrir el airbag en los milisegundos que hay que abrirlo o no. Entonces, bueno, ¿qué valor estoy agregando? Si me equivoco en ese test, ¿qué va a pasar? Si estoy programando, bueno, estoy programando qué función, y esa función es parte de qué. Bueno, ¿qué valor está agregando lo que yo estoy haciendo? Porque eso pasa bastante, que uno se termina metiendo, o termina teniendo una visión de túnel tan grande que al final no sabe qué es lo que está haciendo. Es decir, sabe un pedacito de la realidad, pero no tiene ese contexto. Entonces, las tres cosas tienen que ver con contexto. El contexto de lo que hacemos, qué valor estamos agregando en el marco ese, dedicarle un tiempo a esa reflexión, y creo que eso agrega valor. Salir de las lógicas habituales y irse de viaje y comunicarnos mejor. Invertir tiempo en mejorar nuestra capacidad de comunicación. Son tres cosas que creo que vale la pena hacer una inversión. Buenísimo, Fernando. Creo que tuvimos una mañana más que interesante. De mi parte, agradecerte y agradecerte seguramente en nombre de los que están acá escuchando, y que algunos se animaron ahí a participar, a preguntar, a tirar algunas ideas. Creo que estamos en un momento donde estas reflexiones vienen bien, no solo por la crisis puntual de COVID, sino por el momento que estamos en cuanto al desarrollo de las tecnologías, al desarrollo de las empresas en Uruguay, pero al impacto que tiene en la vida de la gente. Entonces, charlar un poco sobre estas cosas creo que suma mucho. Nada, de vuelta agradecerte, Fernando, y agradecerle también a los que se sumaron esta mañana y optaron por compartir un poco sobre estas ideas. O sea que nada, gracias, Fernando, de vuelta. No, gracias a todos, gracias Gabriel por la invitación y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando.